Hoy, en un mar de voces incómodas, violencia sexual silenciada. Hoy, en un mar de voces incómodas, entramos en un territorio difícil y urgente. La violencia sexual que viven las mujeres con diversidad funcional y los silencios que las rodean. No solo silencios sociales, sino también silencios institucionales, los que aparecen en los datos, en las estadísticas y en los informes oficiales. Soy Marimar Gómez, gracias por estar aquí un día más, en el podcast de la Asociación INDAR, Integración Social, Laboral y Cultural. Hoy tengo conmigo a María Jesús Rebollado Silva, abogada chilena, investigadora y una mujer cuyo trabajo nace de una pregunta política que la atraviesa profundamente. María Jesús está desarrollando un modelo feminista e interseccional para repensar cómo se recogen los datos sobre violencia sexual hacia mujeres con diversidad funcional. Entiende el dato no solo como una cifra, sino como memoria, derecho y herramienta de reparación. María Jesús, bienvenida. Gracias por estar hoy aquí y aceptar esta conversación incómoda y necesaria, profundamente necesaria. Para quien aún no te conozca, ¿quién es María Jesús Rebollado Silva y qué te llevó a investigar la violencia sexual hacia mujeres con diversidad funcional desde esta perspectiva tan crítica y feminista? Gracias, Marimar. Soy María Jesús Rebollado Silva, abogada y máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal. Mi investigación se centra en la violencia sexual que sufren las mujeres con diversidad funcional y más específicamente en cómo el Estado diseña los sistemas que registran y procesan esa violencia. Trabajo en un cruce un poco complejo: violencia sexual, género, discapacidad, datos y derechos humanos. Y habitar en ese cruce no es automático ni lineal. Implica leer normas con una mirada estructural, estadísticas con una conciencia política y testimonios con una responsabilidad ética. Además, implica traducir lenguajes que no siempre dialogan entre sí, como el jurídico, técnico, institucional, el comunitario. Y también supone sostener procesos largos sin un manual previo, porque los marcos tradicionales no fueron diseñados para estas intersecciones específicas. Mi investigación no solo fue un estudio sobre violencia sexual, más bien fue un análisis crítico del diseño normativo y estadístico, que determina cómo las violencias son clasificadas, registradas y transformadas, o no, en una política pública. A partir de ese análisis, desarrollé un modelo integral de recopilación y gestión ética de datos sobre violencia sexual que sufren las mujeres con diversidad funcional. Modelo que interviene en la arquitectura previa al registro, en las categorías disponibles, en las variables interseccionales y en los criterios de validez narrativa y las condiciones de accesibilidad que hacen posible, efectivamente, una participación real. ¿Cómo se podría identificar todo lo que implica esta investigación y trabajo para mí? Yo creo que es con una frase que me acompañó durante todo el proceso. Yo busco transformar el dolor en datos, los datos en derechos, y los derechos en una posibilidad real de una vida libre de violencia. Porque lo que no se registre no existe, y lo que no existe no se repara. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar hoy aquí y aceptar esta conversación incómoda y necesaria, profundamente necesaria. Para quien aún no te conozca, ¿quién es María Jesús Rebollado Silva y qué te llevó a investigar la violencia sexual hacia mujeres con diversidad funcional desde esta perspectiva tan crítica y feminista? Hoy queremos hacer 3 cosas muy concretas. Visibilizar la magnitud real de las violencias sexuales
que viven las mujeres con diversidad funcional, entender por qué esta violencia casi no aparece en los datos oficiales y qué consecuencias tiene eso, y abrir una reflexión colectiva sobre cómo podríamos construir otras formas de registrar, nombrar y acompañar estas violencias, poniendo en el centro las voces de las propias mujeres. Si te parece, María Jesús, empezamos por el punto de partida, tu investigación. Tú hablas de algo que a mí me atravesó mucho al leerte, aun sabiendo que esto existía, es una paradoja brutal, que las mujeres con diversidad funcional están entre las que más violencia sexual sufren y al mismo tiempo entre las que menos aparecen en las estadísticas. ¿Cómo explicarías esta paradoja y qué implica en la práctica para la vida de estas mujeres? Lo primero que hay que decir es que no estamos ante una contradicción casual. Estamos ante un patrón. Las investigaciones comparadas muestran de forma consistente que las mujeres con diversidad funcional enfrentan un riesgo significativamente superior de ser víctimas de violencia sexual. Sin embargo, cuando observamos los sistemas oficiales de registro, esa sobrerepresentación desaparece. No se refleja, no se desagrega adecuadamente o queda absorbida dentro de categorías genéricas que impiden comprender la magnitud real del fenómeno. Esa es la paradoja. Mayor exposición, menor visibilidad estadística. Y aquí ocurre algo decisivo. Los datos no solo describen la realidad, lo organizan. Cuando un fenómeno no aparece con claridad en los registros, no entra con la misma fuerza en la agenda pública. No se traduce en protocolos específicos, no activa formación especializada, no genera presupuestos diferenciados. La ausencia estadística produce ausencia política. Por eso, no estamos ante un simple déficit metodológico. Estamos ante un problema de arquitectura institucional. Si el sistema no está diseñado para captar ciertas experiencias, esas experiencias no solo quedan invisibles, quedan desprotegidas. Y eso no es neutral, es una forma de exclusión estructural que opera silenciosamente. En tu trabajo hablas de una triple invisibilidad: cuerpos, violencias y datos. ¿Qué significa exactamente esta triple invisibilidad y cómo se manifiesta en los sistemas de atención, denuncia y recogida de información? La triple invisibilidad no es una metáfora, es un mecanismo. Opera en tres planos que se retroalimentan entre sí. Primero, se invisibilizan los cuerpos. Durante décadas, la categoría de mujer víctima en el discurso jurídico y en buena parte del feminismo institucional se construyó sobre una figura implícita. Una mujer sin diversidad funcional, autónoma en términos normativos, capaz de denunciar bajo los parámetros estándar del sistema. Cuando esa imagen se convierte en el molde, todo lo que no encaja en él se vuelve excepcional, marginal o invisible. No porque no exista, sino porque el marco no fue diseñado para reconocerlo. Segundo, se invisibilizan las violencias. La violencia sexual contra mujeres con diversidad funcional rara vez es un hecho aislado. Suele estar atravesada por relaciones de dependencia, asimetría de poder en contextos de cuidado, barreras comunicacionales, violencia institucional y en muchos casos en dinámicas prolongadas en el tiempo. Pero los sistemas tienden a fragmentar. Separar lo sexual de lo institucional, lo físico de lo psicológico, lo estructural de lo individual. Y al fragmentar, simplifican. Y al simplificar, borran la complejidad. Y tercero, se invisibilizan los datos. Muchos sistemas de registro no incorporan variables suficientes y precisas para poder capturar esta intersección entre género y diversidad funcional. O las incluyen de manera residual, sin capacidad analítica real o directamente no se pregunta. Y aquí está el punto crítico. Lo que no se pregunta no se produce como dato, y lo que no se produce como dato no existe para la política pública. La triple invisibilidad es entonces una cadena. Un cuerpo que no encaja en el molde, una violencia que no encaja en la categoría y un dato que no encaja en el sistema. Cuando esas tres capas se superponen, el resultado no es solo silencio estadístico, es desprotección estructural,
Y eso ya no es un problema descriptivo, sino que es un problema de justicia. Violencia epistémica de Estado. Este concepto es muy potente. Dices que no es solo que haya violencia, sino que también se niega la experiencia de las mujeres como fuente válida de conocimiento. ¿Qué es para ti la violencia epistémica de Estado y cómo la ves operar en comisarías, hospitales, juzgados o estadísticas oficiales? La violencia epistémica de Estado no es un fallo aislado, no es una mala práctica individual y tampoco es falta de formación. Es el resultado del modo en que el sistema fue diseñado normativamente. Todo procedimiento jurídico descansa sobre una idea implícita de sujeto. Cómo debe hablar, cómo debe recordar, cómo debe responder, cómo debe probar. Y esa idea no aparece en el texto visible de la ley, pero está incrustada en los plazos procesales, en las reglas probatorias, en la estructura de los interrogatorios, en los criterios de coherencia narrativa, en los formularios, en los sistemas de registro y en la manera en que se evalúa la credibilidad. El sistema tiene una arquitectura, y esa arquitectura no es neutral. Cuando se construye esa arquitectura sobre una única forma considerada, entre comillas, normal de comunicación y participación, esa forma se convierte en estándar jurídico. Y el problema no es que ciertas mujeres no encajen, sino que el problema es que el marco fue construido como si solo existiera una sola forma legítima de poder narrar la violencia. Cuando una mujer necesita apoyos comunicacionales, tiempos distintos o formatos alternativos de expresión, el sistema no siempre la integra como una parte estructural del procedimiento, sino que son tratadas como excepción o como ajuste accesorio o como algo que deba justificarse constantemente. Y ahí aparece la violencia epistémica. Y esto no es porque la mujer no pueda narrar, sino porque la norma reconoce como válida una sola modalidad de narración. No porque su experiencia sea menos real, sino porque el diseño jurídico no fue pensado para poder incorporar múltiples formas legítimas de producción de prueba. Por tanto, la exclusión no está en el cuerpo, está en la configuración normativa. Cuando la arquitectura procesal no incorpora la diversidad como una condición ordinaria del sistema, produce una desventaja estructural que se traduce en menor credibilidad, menor registro y menor protección. Y esa desventaja tiene efectos concretos. Si la experiencia no entra en el registro, no activa la política pública. Si no activa la política pública, no activa presupuesto. Si no activa presupuesto, no activa prevención. Si la norma no fue diseñada para reconocer todas las experiencias, entonces la desigualdad no es un efecto colateral, es una consecuencia previsible. Y cuando una consecuencia es previsible y no se corrige, deja de ser un accidente y se convierte en responsabilidad. España ha ratificado tratados internacionales que exigen datos accesibles, desagregados y con enfoque interseccional. Desde tu análisis, ¿en qué puntos está fallando como Estado y qué consecuencias tiene ese incumplimiento para las mujeres con diversidad funcional? España no parte de cero. Ha ratificado instrumentos internacionales que establecen obligaciones claras en materia de igualdad, de no discriminación, accesibilidad y de producción de datos desagregados. Eso no es declarativo, eso es jurídicamente vinculante. Los estándares internacionales exigen que el Estado produzca información adecuada, accesible y metodológicamente robusta para poder identificar las situaciones de discriminación interseccional. Además, exigen que los sistemas de denuncia incorporen los ajustes razonables y exigen que la accesibilidad no sea opcional. Por tanto, no basta con incluir una categoría genérica de discapacidad, no basta tampoco con una mención formal, sino que se requiere una precisión estadística, se requiere coordinación entre sistemas, se requiere diseño procedimental inclusivo desde el inicio. El problema es que en la práctica los sistemas siguen fragmentados, los registros no dialogan entre sí, las categorías no capturan la complejidad de la intersección entre género y diversidad funcional. Los ajustes razonables no siempre están estructuralmente incorporados en los procesos de denuncia. Por tanto, esa fragmentación no es inocua.
genera subregistro, invisibilidad y ausencia de política diferenciada. Cuando el diseño no permite medir adecuadamente la vulneración que sufren las mujeres con diversidad funcional, el Estado no puede o no quiere intervenir con precisión. Y eso tiene consecuencias reales en términos de protección, de prevención y de reparación. Tú no te quedas solo en la denuncia, sino que propones un modelo alternativo, completo, ético y feminista. ¿En qué consiste el modelo integral de recolección y gestión ética de datos y qué lo diferencia de los sistemas tradicionales que existen hasta ahora? Cuando hablamos de violencia sexual hacia mujeres con diversidad funcional, casi siempre nos enfocamos en el hecho, en la agresión, en la denuncia, en el juicio, en la cifra oficial. Pero hay algo anterior que rara vez cuestionamos y que en realidad determina todo lo demás. Me refiero a cómo el Estado diseña el sistema que registra esa violencia. Porque los datos no aparecen solos. Alguien decide qué se pregunta, cómo se pregunta, qué categorías existen, qué variables son relevantes y qué tipo de relato se considera válido. Y si ese diseño no fue construido teniendo en cuenta la intersección entre género y discapacidad, entonces el sistema empieza a producir invisibilidad desde el origen. No porque la experiencia no exista, sino porque la arquitectura normativa no fue pensada para poder reconocerlas. Y eso fue lo que descubrí al investigar comparativamente los sistemas de registro estadístico en Chile y España. Encontré fragmentación institucional, baja interoperabilidad, ausencia de accesibilidad estructural y una desagregación interseccional claramente insuficiente. Pero lo más preocupante no era lo técnico, era lo conceptual. El sistema estaba construido sobre un modelo implícito de sujeto que presupone una única forma de legitimar la forma de narrar, de denunciar y de participar. Y cuando esa forma no coincide con la experiencia real de muchas mujeres con diversidad funcional, el problema ya no es individual, es un problema de diseño. Y a partir de esa constatación nace el modelo integral de recopilación y gestión ética de datos. Y este modelo no es una encuesta nueva, tampoco un formulario mejorado, tampoco una herramienta aislada, es una arquitectura completa para transformar la manera en que el Estado recoge, analiza y utiliza los datos sobre las violencias que sufren las mujeres con diversidad funcional. Y aquí aparece algo que es fundamental, la fase cero, así la denomino, ya que la mayoría de las políticas públicas intervienen cuando el problema ya está siendo registrado. En cambio, yo propongo intervenir antes. La fase cero consiste en generar condiciones estructurales habilitantes antes de comenzar a recolectar la información. Esto significa que la institución debe estar preparada, debe existir una formación obligatoria en accesibilidad universal, en perspectiva de género y en interseccionalidad. Y claramente deben existir protocolos que deben estar diseñados desde el inicio para poder garantizar una participación en igualdad sustantiva. Debe asumir que la accesibilidad no es un ajuste posterior, sino una condición básica del servicio público. ¿Por qué? Porque si la institución no cambia primero, el dato seguirá reproduciendo exclusión, aunque se añadan categorías nuevas y nuevas. Por eso la fase cero es la palanca estructural del modelo. Es el momento en que se decide si el sistema va a seguir invisibilizando o realmente va a empezar a reconocer. A partir de ahí, el modelo despliega una arquitectura operativa que atraviesa todo el ciclo de producción de datos. No se trata solo de recoger información, sino de hacerlo garantizando el consentimiento informado real, accesibilidad comunicacional efectiva, desagregación interseccional rigurosa. Después, esos datos deben analizarse estructuralmente, identificando los patrones y no solo los eventos. Y así, finalmente deben traducirse en políticas públicas concretas, en formación obligatoria, en asignación presupuestaria, ya que el dato no puede quedarse en un informe, debe convertirse en una garantía de derechos. Y dentro de esta arquitectura hay dos herramientas claves, que es el corazón del modelo.
La primera es el clasificador crítico de violencias, ya que en los sistemas tradicionales la violencia se clasifica como física, sexual o psicológica, pero esa clasificación es insuficiente. Si una mujer no puede denunciar porque no tiene los apoyos comunicacionales adecuados, eso no es solo un problema administrativo. Si su testimonio es delegitimado por prejuicios sobre la capacidad, eso no es simplemente falta de formación. El clasificador permite registrar no solo la violencia directa, sino la violencia epistémica, la violencia institucional, la violencia de las barreras y las condiciones estructurales que habilitan el abuso, como la violencia por dependencia, la violencia que se genera en las residencias, la violencia médico-sexual, que, como ejemplo, la violencia que se genera en las esterilizaciones forzosas que se han ejercido durante décadas en contra de las mujeres con diversidad funcional. Y de este modo, el caso deja de aparecer como un incidente aislado y comienza a revelarse como una parte de una red de violencias que siempre están interconectadas. Y este clasificador va de la mano con la segunda herramienta, que es el diccionario de variables interseccionales, ya que en muchos sistemas la discapacidad se registra como sí, no. Pero tenemos que tener claro que la mujer con diversidad funcional no es un grupo homogéneo. Es muy importante evitar la simplificación, ya que eso no nos permite comprender la profundidad. Por eso este diccionario propone desagregar críticamente el tipo de discapacidad, la edad, el contexto institucional, la relación que existe con el agresor, la dependencia y distintas condiciones que son estructurales en el origen. Y que lo importante no es solo enumerar las variables, sino analizar las interacciones. Y aquí no se trata de sumar categorías, sino entender cómo se combinan esto en la producción de la vulnerabilidad y la vulneración que se ejerce en contra de las mujeres con diversidad funcional. Además, el modelo fue validado empíricamente mediante una metodología mixta, incluyendo un análisis cualitativo y también de modelado de ecuaciones estructurales. Y eso me permitió demostrar que la violencia epistémica opera como un eje transversal en la trayectoria de la victimización. Es decir, el daño no es aislado, es acumulativo y además es estructural. En términos simples, el modelo integral cambia el enfoque. Mientras los sistemas tradicionales cuentan casos, el modelo permite identificar estructuras. Mientras la respuesta habitual es individual y punitiva, el modelo abre la posibilidad de intervención preventiva y sistemáticas. Y sobre todo, mientras la violencia suele presentarse como un hecho aislado, el modelo revela la arquitectura institucional que permitió que ocurriera. Por lo que no se trata de producir más información, sino que se trata de rediseñar el sistema que decide que cuenta como información válida. Y cuando se cambia el diseño, cambia el resultado. Y ahí es donde empieza la transformación real. Hablas de accesibilidad que va mucho más allá de una rampa. Comunicación, tiempo, lenguaje, formatos, apoyos, consentimiento. ¿Qué significa en la práctica construir un sistema que realmente respete la autonomía narrativa y el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio testimonio? Cuando hablamos de accesibilidad, casi siempre pensamos en lo visible. En una rampa, un ascensor, una señalética adecuada. Pero cuando yo hablo de accesibilidad, estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de cómo el sistema se organiza para escuchar. Porque respetar la autonomía narrativa no significa solo permitir que una mujer hable. Significa garantizar que mantenga el control sobre su palabra, antes, durante y después del proceso. Muchas veces el procedimiento transforma el relato en expediente. Lo traduce, lo sintetiza, lo reordena según los estándares de coherencia jurídica. Y en ese tránsito, la mujer deja de ser sujeto narrador y se convierte en objeto de análisis. Por eso hablo de justicia epistémica.
La accesibilidad no es solo infraestructura física. Accesibilidad es que la entrevista esté en lectura fácil si es necesario, es que existe interpretación en lengua de signos, es que haya tiempo suficiente para narrar sin presión, es que los apoyos no sustituyan la voluntad, sino que la sostengan. Y sobre todo, es que el consentimiento sea continuo, sea consciente y reversible. Porque si el sistema no protege esa autonomía, la violencia no termina cuando termina la agresión. Continúa en el procedimiento. Tú hablas de construir estos procesos no solo desde el Estado, sino también desde espacios comunitarios. ¿Qué papel crees que puede tener colectivos como INDAR en crear otras formas de acompañar, registrar y transformar estas realidades? Siempre he pensado que la transformación no ocurre solamente por la ley o por los estados o las instituciones. Ocurre cuando existe una comunidad organizada. Y espacios como INDAR son fundamentales porque escuchan desde la experiencia situada, porque entienden que la inclusión no es un favor ni caridad, es un derecho humano. Y eso es exactamente lo que propone el modelo, escuchar lo que el sistema ha preferido ignorar. Y por eso veo que INDAR es un espacio seguro donde las mujeres narran sin miedo a la revictimización, donde existe un espacio de coproducción de conocimiento y un espacio de incidencia política muy importante. Y porque cuando los datos se generan desde la comunidad, no son solo cifras, sino que es cambio desde la raíz. Y eso se genera en herramientas de exigibilidad que generan una transformación social y en memoria política. Por eso, espacios como INDAR son fundamentales. María Jesús, muchas gracias por estar hoy aquí, por tu mirada, tu rigor y tu valentía para incomodar desde el conocimiento y la implicación en un tema tan necesario. Y gracias a quienes estáis al otro lado escuchando, un día más acompañándonos. Si tuviera que dejar 3 ideas para quienes nos escuchan, no las plantearía como conclusiones cerradas, sino como puntos de reflexión sobre cómo están diseñadas nuestras instituciones. La primera tiene que ver con los datos. Solemos hablar de cifras como si fuesen un reflejo directo de la realidad, pero en realidad los datos son el resultado de decisiones ya previas. Alguien define qué se pregunta, qué categorías se habilitan, qué variables se consideran relevantes y qué condiciones deben cumplir un relato para ser incorporado a un registro oficial. Esas decisiones no son neutras, configuran el marco dentro del cual algo puede ser reconocido o no como un problema público. Por eso, cuando observamos que ciertas experiencias aparecen de manera insuficiente o fragmentada en las estadísticas, no basta con afirmar faltan datos, sino que es necesario revisar el diseño del sistema, el sistema que los produce, porque el diseño condiciona lo que puede registrarse con claridad y, en consecuencia, lo que puede ser abordado con políticas específicas. La segunda idea se refiere a la accesibilidad. A menudo se la entiende como un complemento técnico o como una mejora añadida al procedimiento. Sin embargo, en realidad es una condición estructural de la igualdad. Un sistema que opera bajo un único estándar implícito de comunicación, de ritmo o de comprensión genera barreras, incluso sin intención expresa. Pero si la participación depende de ajustarse a ese estándar, la igualdad es solo formal. Por eso la accesibilidad debe incorporarse desde el diseño normativo y procedimental, en el lenguaje utilizado, en los tiempos previstos, en los apoyos disponibles y en la manera en que se garantiza el consentimiento. No es una concesión ni una medida excepcional, es parte del cumplimiento del principio de no discriminación. Y la tercera idea tiene que ver con la forma en que clasificamos la violencia. Las categorías no son simples etiquetas descriptivas, estructuran la manera en que comprendemos el daño y cómo distribuimos las responsabilidades. Cuando las categorías son demasiado estrechas,
ciertos aspectos de la experiencia quedan fuera del análisis institucional. En cambio, cuando se amplían y se precisan, es posible identificar dimensiones institucionales, comunicacionales o estructurales que antes no eran visibles en el registro. Ese cambio no es meramente terminológico, sino que permite detectar patrones, comprender las relaciones y diseñar respuestas más adecuadas. En definitiva, mejora la calidad completa y es realmente una transformación social. En conjunto, estas tres ideas apuntan a lo mismo. No se trata solo de producir más información, sino de revisar cómo están diseñados los sistemas que la generan. Porque el diseño institucional condiciona el diagnóstico y el diagnóstico condiciona la respuesta. Y si queremos respuestas más justas y eficaces, el punto de partida necesariamente es el diseño. María Jesús, muchas gracias por estar hoy aquí, por tu mirada, tu rigor y tu valentía para incomodar desde el conocimiento y la implicación en un tema tan necesario. Y gracias a quienes estáis al otro lado escuchando, un día más acompañándonos. Quisiera dejaros unas preguntas, no retóricas, políticas y humanas. ¿A quién no estamos viendo cuando hablamos de violencia sexual? ¿A quién no estamos contando cuando recogemos datos? ¿Qué violencias seguimos sosteniendo cuando elegimos no mirar? Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Seguiremos siendo un mar de voces incómodas y cada vez más difícil de silenciar.